Hola hermanos, un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy, la verdad, bueno, estoy bastante satisfecho porque por fin puedo mostrarles una lista CyberDark que es relativamente muy funcional, relativamente competitiva, tanto como creo que se puede llevar este deck de forma pura, por supuesto, incluyendo piezas CyberDark. La verdad es este deck ha sido por mucho el que más trabajo me ha costado eh, construir y adaptarlo a este formato nuevo. De igual forma, como es el caso con tantos decks, bueno, con los otros decks que les he platicado en el canal, este deck también lo jugué desde sus inicios, cuando se podía jugar la CyberDark Impact. Bueno, esta fusión, de hecho, era de las cosas más nuevas. Y aún incluso en ese tiempo recuerdo que, bueno, solía ser bastante difícil de invocar. Y de hecho una vez que estaba en el campo no representaba una ventaja significativa. De hecho, bueno, era un monstruo que era mucho más fácil, muy fácil de retirar. Y que en realidad desde sus inicios este deck siempre batalló demasiado. Y si les soy totalmente honesto, no es mi parte favorita de este deck. A mí siempre me gusta, además, bueno, con la personalidad que le pusieron a Zane, entre otras cosas, nunca fue, o sea, de mi total agrado, pero se siente como si fuera una obligación de nuestra parte para los que jugamos Cyber Dragon experimentar en algún momento con una lista en este deck. Y desde el momento que regresé, también hace varios años, comencé a jugarla. La verdad es que me tardé, yo creo que un par de años en dar con una lista que fuese relativamente funcional, que pudiese presentar campos respetables, que sobreviviera a los campos actuales. Si han intentado jugar este deck, saben a lo que me refiero perfectamente con lo difícil que es llevar esta mecánica, pero que sin duda es una mecánica con unos artes fantásticos. Y a pesar de que, como les comento, no es una de mis favoritas, es una parte muy importante de GX. Y bueno, recordarán los duelos de CyberDark, eran duelos también bastante espectaculares, ¿no? En el anime, en GX. Y sin duda es algo que sentía que tenía que jugar. Por supuesto, hacerlo de la forma más pura posible. No sé qué tanto, no sé qué tan pura les parezca esta lista, porque empleo obviamente motores externos muy potentes que se utilizan actualmente, pero les aseguro, soy totalmente honesto con les aseguro que probé cada motor existente para obtener el mejor funcionamiento de este deck. Probé cada cosa, mezclarlo, incluso hasta hubo hubo un tiempo en el que estuve probando una versión Synchro con estas cartas Shadow Light. Pero bueno, vamos a mostrarles la lista y les voy platicando cómo fue que lo desarrollé. En esta lista incluyo las 3 piezas CyberDark originales. No es necesario que les lleven las 3 piezas, por supuesto. De hecho, bueno, puede llegar a ser un problema. Pero me parece que con una sola que incluyan de estas, el deck puede llegar a ser bastante funcional si desean hacer una lista más optimizada. Pero la verdad es que también incluyendo las 3 en esta construcción tampoco me estorbaron demasiado. Nunca sentí en ningún momento que estuvieran trabando, bueno, obviamente más de lo normal este deck. Además de que, bueno, desde ahorita se los adelanto, utilicé el Engine Horus para este deck, el cual va perfecto con él. Y en algún momento llega a hacer falta esa pieza CyberDark, por lo cual, como les comento, si desean recortar a una lista más optimizada, con que lleven uno es más que suficiente. Pero la verdad es que quería hacer, como les comento, quería hacerlo de la forma más pura posible y llevar a los 3. Bueno, son unas cartas bellísimas también, ¿no? Ahora bien, en cuanto a nuestro engine Cyber Dragon, solamente va a ser necesario un Cyber Dragon. Obviamente este deck no lo estamos jugando al rango 5 que jugamos tan habitualmente, no incluimos al Nova ni al Cyber Infinity, porque se tiene que enfocar el deck de una construcción totalmente diferente. Con un Cyber Dragon va a ser más que suficiente. Aprovecho para presumir que este me lo regaló Vic, es un regalo bien preciado en este arte tan fantástico que además es también el arte alternativo oscuro. Jugamos 3 Cyber Dragon Core, no hay forma en que esta carta
pueda reducirse. Ustedes lo saben perfectamente. He estado probando algunas otras versiones de deck Cyber Dragons. Esta carta es y va a ser el corazón de este deck por mucho tiempo. Es nuestro mejor normal summon por mucho. Me es suficiente con un Nashter, debido a que, como les comento, a pesar de que puede revivir al Quimera, no llega a ser tan útil. Me parece que con una pieza es más que suficiente, y también me parece más que suficiente con 2 Hertz. Como les comento, también se siente una construcción un poco diferente, pero la verdad es que funciona perfectamente en este caso, además de que solamente tenemos un Cyber Dragon para jugar. Como les comentaba al principio, si no quieren llevar las 3 piezas Cyberdark, pueden aumentar el número de Hertz o el número de Master, ya será su elección. Continuamos con las piezas Cyberdark, obviamente las más actuales entre comillas, porque ya hace tiempo que se presentaron. Y el Cyberdark Quimera lo juego a 2 copias. A una también puede llegar a funcionar, pero me parece bastante útil utilizar el efecto cuando enviamos a una carta del deck al cementerio o una carta de nuestra mano. Es bastante útil enviar esta pieza al cementerio y obtener la segunda pieza Cyberdark, que también se va del deck al cementerio, y así conservar una pieza para hacer la búsqueda de la Power Bond. A 2 me parece perfecto. A 3 yo creo que ya me podría ser quizá, pero a 2 me parece que me funcionó perfectamente. En cuanto al buscador de magias, que es la Claw, lo vamos a jugar a 3 copias. Esta carta nos va a buscar la carta que necesitemos de Cyberdark, además de ponernos un cuerpo adicional de Cyberdark en cementerio, que también llega a ser bastante útil. En cuanto al último de las piezas Cyberdark temáticas, juego solamente un Cyberdark Cannon. Esta pieza en realidad es prácticamente un brinco que hacemos para obtener ya sea el Quimera. Normalmente es el Quimera, o en caso de que ya lo tengamos, alguna de las otras piezas más antiguas, para traer a nuestra mano y realizar el descarte. Es prácticamente lo que nos completa las 5 piezas en cementerio que necesitamos para traer las fusiones Cyberdark, pero me parece a una función también, a una copia es bastante útil de esa forma. En cuanto a las magias, juego las Cybernetic Horizon y el Ring, una copia. Me parece que con esto que les he presentado como Engine Cyberdark es más que suficiente. Funcionó perfecto para mí de esa forma. Obviamente, también cuando tienen cierto conocimiento, o debido a que es una carta costosa, normalmente las tiran la Ash con esta, y llega a ser también bastante doloroso, pero como si han jugado este deck saben que es muy susceptible a las interrupciones. Si nos interrumpen en un punto clave o más de una vez, ya es un hecho que no vamos a poder llegar a dejar el campo Cyberdark ideal, ya sea con el monstruo de tributo, el monstruo inafectado, perdón, o el otro que es el negador. Por lo cual, bueno, también en esta versión, déjenme mostrarles, juego un Overflow, una Overload Fusion y una Cyberload Fusion. Esta carta también llega a ser bastante necesaria cuando ya tenemos acceso a la magia continua, cuando ya tenemos las piezas de Cyberdark, para hacer una interrupción adicional. Además, bueno, tiene ese efecto también oculto que en caso de que sea destruida nos realiza la búsqueda de lo que normalmente sería la Cyber Emergency. La Overload Fusion, que llega a ser muy útil en este deck. Les voy a mostrar a continuación a qué me refiero con esto, porque con esta podemos tomar un atajo impresionante para el Cyber, ¿cómo se llama esta fusión? Cyberdark End Dragon, perdón, siempre se me olvidó. El Cyberdark End Dragon, el que es inafectado. Y bueno, en cuanto a la Cyberload Fusion, también me llegó a funcionar bastante, debido a que, bueno, estamos removiendo una cantidad importante de piezas en el cementerio en este deck. Me llegó a ser bastante útil para recuperar algunas, pero bueno, pues es una pieza que normalmente cambiaríamos en side o cuando estemos persiguiendo un enfoque diferente. 3 Cyber Emergency, porque es exactamente
el core es la piedra angular de este deck. Lo vamos a querer tener siempre. Esta carta nos va a hacer fácil el acceso. Y la Cyber Repair Plant, la otra carta no la estoy jugando debido a que no llevamos Galaxy Soldiers, no podemos prescindir de ella en este deck sin ningún problema. En cuanto a las Clockwork Knight, yo creo que ya no va a existir una versión de Cyber Dragon que emplee cualquier variante de Cyber Dragon en la que la Clockwork Knight no esté a 3 o no debería ir a 3. He llegado a ver algunos profiles de otros compañeros que he visto que le recortan a 2. La verdad es que personalmente, bueno, yo respeto la opinión de todos, pero yo no entiendo cómo una carta que es tan definitiva puedes jugarla a menos copias. Pero bueno, ya es decisión de cada quien, ¿no? Ahora, la Fusion Armament. Esta es una tech. Bueno, no es que sea como la gran sorpresa, pero a esta carta es el atajo que me refiero cuando podemos ir rápidamente en caso de que tengamos esta combinación de magias. Si tenemos cualquiera de estas dos en mano, podemos tomar un atajo increíble para llegar al Cyber Dragon, ya que bueno, esta carta normalmente nos va a traer al Cyber Dragon. Bueno, si gustan lo puedo explicar. Bueno, lo voy a explicar una vez para no perder este punto. Esta carta nos va lo que es el Fusion Armament. Activamos el Fusion Armament. Este nos va a traer al Cyber Dragon, o puede traernos un Cyber Dragon de cementerio. También es bastante importante recalcar. Va a tener sus efectos negados y no puede atacar en el turno en el que es invocado, pero eso solo dura en nuestro turno, el turno del adversario, y pasando su turno ya está totalmente libre, ya puede atacar y utilizar sus efectos sin ningún problema, para que lo tengan en consideración, porque también si llega a haber algunos momentos en los que pasa la restricción de Fusion Armament y siendo un cuerpo tan impresionante, sobre todo también si lo colocamos en ataque, no lo pueden pasar muchas veces, lo dejan libre y puede hacer los estragos que normalmente hace esta carta. Y bueno, también en cuanto a lo que les comentaba, si resolvemos esta carta, una Fusion Armament, tenemos acceso al core. Con el core vamos inmediatamente por la Horizon, perdón. Vamos inmediatamente por la Horizon, hacemos la destrucción de las piezas, enviamos al cementerio lo que es el Cyber Dragon, lo enviamos al cementerio y inmediatamente podemos realizar la Overload Fusion para ir directamente por el Cyber Dragon. La verdad es que quizás suene un poco más rebuscado, en la práctica ya no lo es tanto, por lo cual les aseguro, tampoco, bueno, no es tan común que lo realice, que vayamos directamente por él, pero sí es un atajo que llego a utilizar varias veces. Llegar a este monstruo, ustedes saben, es para muchos, para una gran cantidad de decks, una condición de gane absoluta, por lo cual les recomiendo que lo tengan en consideración. Pero la Fusion Armament es una lástima que no nos pueda traer a esta carta, ya sea, bueno, obviamente por la restricción de la misma, pero en caso de que pudiéramos acceder a esta, más el core, tendríamos el Chaos Angel prácticamente de forma gratuita. Sería un momento importante de poder, aunque suene un detalle, pero bueno, es una lástima que no lo podemos jugar así, pero también es bastante útil. Ahora bien, por último juego una Power Bond. Con una Power Bond es más que suficiente, también sobre todo porque no estamos jugando tantas piezas Cyber Dragon original, por lo cual me parece que una copia es bastante suficiente. El primer engine que les voy a mostrar es el Engine Therion. Muchos de ustedes lo juegan o lo habrán jugado en su deck Cyber Dragon incluso. Juego el Engine Therion de esta forma: 2 Regulus y 2 Disco Elysium. Saben que, bueno, para los que lo juegan más o menos así, saben que ese es el ratio perfecto para estar tirando un campo en caso de que no queramos que tenga destrucción por batalla, estar recuperando la segunda pieza. El Regulus en este deck, sobre todo, bueno, en Cyber Dragon también es increíble, pero en este deck, si podemos llegar a traer la fusión, el Cyber Darkness Dragon, y tenemos una equipación adicional, ya le estamos dando 2 negaciones a esta carta, lo cual es fantástico porque tenemos prácticamente 3 negaciones, lo cual es excelente.
No es tan fácil de llegar, pero sí podemos hacerlo de forma consistente con esta lista que les estoy mostrando. Por eso les comento que lo tengan en consideración. Y bueno, cuando les digo que necesitamos un engine muy poderoso en el cual recargarnos, probé Diabell Star, les aseguro que probé absolutamente todos. El que mejor resultado me dio por mucho, y también es hasta cierto punto obvio, es el King Sarcófagos, los Horus, porque nos dan robo adicional, colocan piezas en cementerio, piezas estratégicas, piezas que se nos llegan a durar en mano. Sus monstruos son muy difíciles de pasar, nos otorgan además las interrupciones en el turno del adversario. Prácticamente en una gran cantidad de duelos estamos sobreviviendo gracias a él. Por lo cual sí llega a ser muy necesario, por lo menos en esta construcción. Bueno, la mejor construcción con la que yo di. Obviamente, si vamos a ampliar el engine Horus, tenemos que hacerlo con 3 Syncetis, que es prácticamente la carta clave de este deck, y de hecho es la razón por la que no se juegan 3 sarcófagos, porque siempre queremos tenerlo a él, hacer el descarte de una carta en mano, que siempre vamos a tener una sobrante. Sobre todo una pieza de Everdark que no queremos tener en mano, la arrojamos al cementerio, obtenemos el sarcófago y obtenemos un robo adicional, que muchísimas veces es lo que nos da la siguiente jugada, que puede llegar a verse tan trabada en algunos momentos. En cuanto a las siguientes piezas Horus, Diamutef y el Happy, la verdad es que tratándose de un deck que tiene tantos problemas con bricks, que puede llegar a presentar esos problemas, con estas piezas más que suficientes, no es necesario emplear el cuarto nombre de Horus, porque sí consideraría que podría llegar a ser problemático en algún momento. Jugándolo de esta forma me funciona perfecto a mí. Lo prueban ustedes, por favor, y ya me dicen qué les parece. Tratándose de un deck de fusión, de un deck puramente que su esencia es un deck de fusión. Juego 3 Super Polis. La superpolimerización tampoco hace falta que les diga. En este formato y en los siguientes va a ser súper importante. Va a ser una carta definitiva. Es una carta que me ayuda muchísimo. Bueno, que me ayudó muchísimo en este deck. Además, sumada a Clockwork Knight, podemos sacar aún más provecho de ella. Es una carta que para mí se tiene que jugar sí o sí en este deck, sea la construcción que se juegue. Por último, jugamos un Terraforming, porque vamos a querer escoger entre si queremos ir por el campo de los Horus o, en caso de que lo tengamos, ir por el campo Therion. Me parece excelente. Juego también 2 Triple Tactic Talents. La verdad es que jugando tantas magias normales, también tiene bastante sentido que jueguen la Trust, la Triple Tactic Trust. Yo no la tengo, pero sí les podría llegar a convenir bastante jugarla, o por lo menos una y una. Pero se lo comento para que lo tengan en consideración. Por último, estoy jugando esta carta también, que en este deck significó tantas victorias, sobre todo jugando a Regulus, jugando a los Horus. 2 Skill Drain hacen absolutamente la diferencia. Esta carta también no es necesario que se los diga, les va a ganar los juegos prácticamente por sí misma. Tenemos que guardar la tercera copia en el side deck, porque cuando tenemos la certeza de que vamos a ir primeros, es una carta que queremos tener sí o sí. Y no sé si notaron que, bueno, este deck lo estoy jugando a 50 cartas. Si habrán visto mis profiles, es muy raro que llegue a pasarme de las 40 cartas. Pero en decks de este tipo, de hecho también es algo que voy a probar en el deck Dark Magician, me parece que obviamente el aumentar el número de cartas va a reducir la posibilidad de que tengamos sus bricks tan marcados, por ejemplo con una gran cantidad de Cyberdarks. Reduce la posibilidad, no es una garantía, porque nada nos va a garantizar que no vayamos a briquear, pero sin duda aumentar la cantidad de copias sí mejora muchísimo la distribución de las cartas. Es algo que me funcionó excelente en este deck, por lo cual podría incluso jugarlo a un poco más. Además, sobre todo también, dado que los 3 engines se llevan bastante bien, estos que le presenté, tiene bastante consistencia entre ellos mismos. Obviamente no son resistentes a las interrupciones, pero ya sería demasiado pedir.
pero les comento que para quienes son un poco escépticos como yo lo era para las cartas, para los decks grandes, me parece que decks de este tipo sí se ven muy beneficiados por esa situación. Ahora les presento el extra deck. En cuanto a los links, juego solamente un Seeger y una Little Knight. Sorprendentemente, el Seeger aquí sí se siente mucho más necesario, sí se siente tal cual como una carta útil. Como les había comentado en profiles pasados de Cyber Dragon, en construcciones totalmente puras, ya se empieza a sentir un poco como que esta carta ya no es de las mejores opciones, pero aquí sí me gustó bastante, sobre todo para enviar el Quimera. Bueno, se siente mucho mejor en este deck que en otros. Y en cuanto a las demás opciones que no son fusión, como les comenté, juego el Chaos Angel, que un Imseti más el Core, que es algo que vamos a tener en una gran cantidad de juegos, te da al Chaos Angel con los dos atributos, a toda su potencia. Es una carta excelente que no puedes dejar pasar. Si la puedes jugar, yo creo que tienes que jugarla. En cuanto al de Zombie Vampire, obviamente lo juego por el Engine Horus, las cartas Horus que tengo aquí. Esta carta sí pueden tener la opción del Coach, el Giant Coach, el otro nivel 8 que roba 3 cartas. Yo no lo tengo, no lo había notado hasta que les iba a presentar las cartas. También en algunos momentos llega a ser más necesario este de Zombie Vampire, en algunos momentos llega a ser más necesario el otro Coach. Ya es cuestión de que ustedes jueguen o de que hagan el cambio de las piezas que consideren si quieren tener las dos disponibles. A mí, por lo pronto, bueno, como les comento, no tengo el otro, pero me gustó bastante eso. En cuanto a los objetivos de Super Poly, juego obviamente un Garura, un Mood Dragon y el Predaplanta, el Dragostapelia. Son los objetivos que para mí y la gran mayoría le funcionan mejor. Ya será su decisión cuáles desean emplear. Por lo menos el Garura y el Mood Dragon se sienten como totalmente necesarios. Jugamos un Rampage, que en este deck, y teniendo un buscador tan consistente de la Power Bond, es una carta también bastante importante. La verdad es que casi es muy raro que la llegue a necesitar a 2 copias, pero si quisieran aumentarla ya sería su decisión. La que sí se siente que puede llegar a ser necesaria a más de una copia es el Chimera Tech en Mega Fleet, porque siempre parece que hay, y sobre todo en este formato y también en los venideros, parece que la zona de extra siempre está ocupada por un monstruo bastante molesto que, siendo Cyber Dragon, podemos quitarlo como si nada, por lo que sí podríamos llegar a aumentar ese número. Juego solamente un Fortress porque se siente un poco ajustado el extra deck. En algún momento si llega a hacer falta la segunda copia. Y bueno, en lugar de esa segunda copia yo juego el Cyber Eternity Dragon. Se preguntarán por qué realizar esto. Como ustedes saben, los requerimientos de esta fusión es un Cyber Dragon más 2 o más monstruos máquina. Teniendo la Clockwork Knight en campo activa, muchas veces no es inmediatamente el Chimera Tech. Por ejemplo, si estamos haciendo el Normal Summon del Core y dispara su efecto inmediatamente, pueden buscar negárnoslo con algún monstruo, con un Eworld o una cosa de este tipo, y encadenar allí la Super Poly para traer este monstruo. Además que, bueno, tener 5600 es prácticamente liquidar el juego. Puede limpiar el campo de esa forma, se siente bastante útil. Además, teniendo tantas fusiones en cementerio, es intarjeteable. Es una carta que me gustó mucho jugar, aunque, bueno, como les comento, sí puede llegar a ser más necesario el segundo Fortress. También ya será cuestión de que ustedes decidan. En cuanto a las últimas cartas, las más icónicas, se siente también llevar un Cyber Dragon, es prácticamente un emblema. La verdad es que sí siento hasta que me duele cuando lo tengo que sacar. Pero en esta construcción en la que podemos jugarlo, en la que, bueno, no lo convocamos como tal, es raro que es mucho más con la Future Armament que la vamos a estar trayendo, pero es más que necesario, obviamente, para hacer la equipación de los Cyberdark y por su versión oscura, esta más nueva.
el Cyber Dragon, que llega a ser también bastante, como les comento, esta es un poco más con la magia. La verdad es que en algún momento deseé incluir a la Cyber Dark Impact para llegar a invocarlo, pero pues es que la verdad, aún invocándolo, en realidad no hace ninguna diferencia competitiva. Es mejor simplemente estarlos enviando al cementerio. Además de que, bueno, nos da la pieza Cyberdark extra muchas veces que necesitamos teniéndola en cementerio. Esa es la razón por la cual lo juego. Y que, como ustedes sabrán, a veces con alguna interrupción nos llegamos a quedar a 4 piezas. Por lo cual, bueno, yo siento que era necesario jugarlo por lo menos de esa forma. Y por último, jugamos el Cyber Darkness Dragon y el Cyber End Dragon. Muchas veces también, no siempre, porque he visto que muchos jugadores se vuelcan inmediatamente ahí por el Cyber Dragon sin mirar atrás. Muchas veces, también sobre todo en caso de que tengamos al Therion, al Regulus, esta es una pieza que vamos a desear conservar en campo, porque las negaciones son bastante potentes. Además, sobre todo ahora también con tantos monstruos Juvel, esta es una carta que no nos va a beneficiar en absoluto, como torres, siendo una torre de 5000 de ataque. Pero tampoco me dejará mentir para los jugadores de Dragon en que invocar esta carta y ver a los decks batallar en contra de ella, que hay una gran cantidad de decks, incluso decks meta, que no se lo pueden quitar de plano, no se lo pueden quitar. Es una cosa extremadamente divertida, es súper satisfactorio tener esta carta en campo, ir acoplando materiales, ir destruyendo todos los monstruos del oponente como si nada, ver en aprietos al oponente simplemente con esta carta es una cosa fantástica. Es una de las cosas más divertidas y de hecho pues es una de las razones de jugar este deck. Pero bueno, les presento, esta es mi lista, la propuesta que tengo con esta parte, con este deck del inframundo que se escuchaba un poco raro o se escuchaba mucho más siniestro en la caricatura en GX, pero sin duda es un deck muy divertido, de eso sí no hay duda. Que bueno, ya desde el primer momento en que salió jamás fue un deck en el que se siente una mecánica, se siente como las cartas se llegan a atascar. De hecho, bueno, como ustedes sabrán, los normal summons de estas cartas, de los normales, el hecho de que solo en el normal summon puedan aplicar su efecto, que bueno, tampoco no es como que sea gran cosa, pero es una mecánica que se siente un poco rara. Me parece que puede ser arreglada muy fácilmente, sobre todo como hemos visto como cuando liberan el soporte de ciertas estrategias. Últimamente Konami rompe sus decks, los hace explotar. Me parece que en algún momento podría llegar, no nos cuesta nada soñar con eso, pero bueno, me platican por favor qué tal les pareció este deck, si es un deck que juegan, siendo ustedes jugadores Cyber Dragon. Si tienen otra propuesta más interesante, también me gustaría escucharla. No dudo en absoluto que alguien tenga una variante más potente, más ágil, aunque la verdad es bien difícil. Es difícil. Además de que, por supuesto, se requiere también bastante habilidad para jugar con estrategias de este tipo en estos momentos del juego. Muchas gracias por ver el video, hermanos.